Información de último momento es porque Roberto Giordano, conocido peluquero, dueño de una cadena de peluquerías, un hombre emblemático de los 90, falleció, Daniel Bercino. Eso ocurrió en las horas de la tarde, durante la tanda, durante el corte estuvimos chequeando la información. Ocurrió hace un momento nada más, falleció Roberto Giordano, estaba siendo intervenido en el Mater Dei por un problema en el corazón. Le habían realizado ya tenía varios bypass, en este caso tenía que ver con un problema en una válvula, ya lo estaban interviniendo por un marcapasos. Recordemos, Roberto Giordano, peluquero, ícono de los 90. Por los desfiles, en Pinamar, famosísimo, ¿no? Hombre de los 90, un ícono, ¿sí? Además porque peinaba en su momento a la esposa de Domingo Cavallo, a Mirta Legrand. En los 90, finales de los 90 y en todo el periodo del 2000, Roberto Giordano se convirtió como en el rey de los desfiles, de la peluquería. ¡Qué noche teté! Claro, una frase histórica, no me peguen, soy Giordano. Hasta que después se descubrió que había y tuvo que enfrentar varias causas en la justicia, primero por evasión fiscal y luego por insolvencia fraudulenta. De hecho, hace poco, en 2024, fue condenado a 3 años de prisión por insolvencia fraudulenta. Él ya tenía una condena de 2 años de hace algún tiempo y en mayo lo condena, justamente un tribunal, a 3 años de prisión. Lo que había hecho era esconderle bienes al Estado. ¿Qué quiere decir? Que no los había declarado, que había creado empresas fantasmas, 17. Y previamente había tenido, cuando allanaron las peluquerías, descubrieron que había libros de contabilidad paralela. Exacto. Y él decía todo el tiempo, bueno, que Cavallo le iba a salvar, y ahí empezó su crisis, ¿no? Sellos de goma. Su crisis pública, también, por lo menos. Claro, empresas fantasmas, sellos de goma, lo que hacía, obviamente, que era inevitable porque además habían hecho un allanamiento. Él se declara culpable, entonces va a un juicio abreviado y por eso lo condenan en mayo último a 3 años de prisión. Gustavo Descalzi está en Uruguay porque Giordano estaba viviendo en Uruguay, ¿no? Estaba viviendo en Uruguay hace tiempo, precisamente con todos los problemas legales que tuvo acá en la Argentina. Decidió irse a vivir a Uruguay cuando fue condenado. Después ya podía viajar a la República Argentina, iba y venía constantemente. Por eso la operación decidió realizársela acá, en el Mater Dei, pero lamentablemente ¿Qué se sabe, Gustavo, por allá? Falleció. Horrible, triste noticia, querido Rolando. Decirles que hablé con él ayer hablé con él. Había viajado hace unos días a Buenos Aires a cambiarse el marcapaso. Creo que tuvo un inconveniente en la aorta, que había que hacer un trabajo de restitución ahí. Y decirles que sobre las 3 de la tarde tuvimos la penosa y horrible confirmación de que Roberto nos había dejado. Quiero decirle que la familia de él unos integrantes están en Buenos Aires y que en las próximas horas van a dar un comunicado sobre esto. No quiero hablar más del tema, estoy muy tocado, querido Rolando. Hablé con él ayer. Me había dicho que había resuelto prácticamente todos los temas judiciales y que este fin de semana, que son elecciones en Uruguay, venía para acá y que en la semana que viene nos íbamos a ver para hacer una noticia. Incluso le quiero decir que hasta bromeamos por el pelo, me había visto al aire y me dijo, ¿tenés los pelos feos? Bueno, no me los cortás, Roberto. Hasta eso habíamos bromeado. Y me lo dijo que lo que le quedaba para hacer, que era ese cambio de marcapaso, iba a ser una situación relativamente sencilla y que la semana que viene nos íbamos a ver aquí en Punta del Este. Lamentablemente tengo el último mensaje que me dejó ayer, que lo voy a atesorar y lo voy a guardar, y decirles que aquí en el Uruguay Roberto no había tenido ningún inconveniente, le había resuelto todos sus temas y que él caminaba sin ningún tipo de problema. De hecho nos cruzamos infinidad de veces con él y que seguramente la semana que viene nos íbamos a juntar, que me iba a hablar de todos los temas que eran judiciales, me iba a cortar el pelo y además me iba a contar en qué proyectos estaba y qué cosas quería hacer. Así para que Gustavo, nada, preguntarte Rolando, un día con feo, respecto un día a su triste, salud. Vos contabas que él venía acá a Buenos Aires para cambiarse el marcapasos. Prácticamente lo decís vos, es muchas veces para una enorme cantidad de gente prácticamente un trámite. Voy, me interno, estoy 2 noches y vuelvo a salir. ¿En los últimos meses lo viste con alguna otra complicación cardíaca? Yo he hablado ya varias veces del tema de Giordano, siempre lo vi como apocado. Las últimas veces lo había visto apocado, como muy decaído. Cuando nos encontrábamos, conversábamos y se le iluminaba la cara, ponía esa sonrisa, hablábamos de cosas antiguas, de las épocas de oro, pero también él estaba preocupado por esta intervención. Por eso me llamó la atención que habláramos ayer.
Él me vio en la tele en alguna de las tantas salidas que yo tengo con ustedes. Incluso me hizo un comentario de lo que estábamos haciendo y me dijo, bueno, tenés el pelo muy feo, no me gusta que estés así. Bueno, digo, cuando estés acá me cortás el pelo. Pero me lo dijo con alegría y no sé, voy a decir una guarangada, pero no sé si en ese último mensaje él quiso decirme algo. Tal vez estaba vislumbrando que esta situación era más complicada de lo que él me decía. Yo la verdad que estoy muy tocado porque tengo aquí en mi celular la voz fresca de Roberto, la voz fresquita de ayer, y hoy me desayuno con esta horrible noticia. La verdad que estuve un rato para salir al aire y le pido perdón a la producción porque estaban queriendo ellos confirmarlo y yo le decía, déjame que hable con la familia, déjame que hable con sus allegados, que tengamos ¿Con quién vivía ahí en Uruguay? todas las Gustavo? fuentes confirmadas. Él vivía en el Uruguay y habían vuelto a vivir con Mirta, la histórica esposa de Roberto. Recordemos que habían estado separados, él había tenido una relación aquí en el Uruguay de una persona que también es del oficio de él, de la peluquería, pero en los últimos años había vuelto con Mirta, incluso durante la pandemia. Yo me crucé con él infinidad de veces, hablábamos. Ya vamos a volver allí a Uruguay. A mí lo que me confirman del entorno más íntimo de Roberto es básicamente que todo el tema de las cuestiones legales estaba todo resuelto. Me dicen también que Mirta, estaba junto a Mirta Resuelto no, él admitió su culpabilidad. Él admitió su culpabilidad, pero digamos que es como que se había resuelto todo legalmente. Y Mirta, su mujer, obviamente está en este momento triste para toda la familia Giordano. Va a ser algo muy íntimo lo que tenga que ver con el velatorio de Roberto, que posiblemente se haga aquí en la Argentina, o por lo menos la idea es decidirlo en las próximas horas. Lo cierto es que esto ocurrió hace una hora nada más, hace muy poco. Ocurrió mientras lo estaban operando del corazón. Era un problema de una válvula, tenía que ver con un marcapasos y fue en el Mater Dei donde él estaba internado para realizarse esta operación que estaba programada, por lo que me dicen. Sí, lo que comentaba Gustavo, ¿no? Que justamente volvía acá a la Argentina para hacerse esta intervención y volvía el fin de semana, ¿no? En el barco allí para el Uruguay. Lo cierto es que es un hombre que, decían ustedes, de desfiles importantes, no solo para los argentinos, sino también con estrellas internacionales. Yo me acuerdo que llegaba Ornella Muti a sentarse justamente en el desfile de Roberto Giordano, actrices estadounidenses que también llegaban aquí para esos desfiles, todo en la década del 90, cuando empezaba justamente la situación. La época de oro, digamos, donde en el 1 a 1 se podían traer esas figuras internacionales a la República Argentina, esos desfiles espectaculares, con esa pasarela interminable, tanto en Punta del Este como en Pinamar, donde surgían modelos como, por ejemplo, Pampita, donde desfilaba una Valeria Massa, Ingrid Grutke, Nicole Neumann, o sea, un montón de modelos. Fue la época de oro de las modelos en la República Argentina. Él tenía la peluquería allí en la calle Güemes. En la calle Güemes y muchas sucursales en todos todos lados. lados. Pero era la tradicional donde muchas veces... a mí me tocó cubrir muchas temporadas allá en Punta del Este y él por momentos era el antes y el después. El evento de Giordano era el antes y el después del verano argentino en Punta del Este. Se cortaba toda la calle, lo que es la Costanera, frente a la Mansa, ahí donde está el hotel tan famoso ahora también. Se cortaba todo eso, la policía estaba abocada a ese evento y venían figuras internacionales de todo tipo, de todo el mundo. Han venido figuras que hoy... ¿Cuál era el rédito? ¿Marketing? Cobraban entradas. No, se cobraban entradas, sí. Se cobraban entradas para el público, se cobraban entradas, obviamente las figuras estaban invitadas. Era casi como un clásico, tanto en Punta del Este como en Pinamar. Pero era un evento al que se cobraba entradas, era un espectáculo. Era un espectáculo en sí, obviamente muchos sponsors, había mucho dinero que se jugaba en esa época, era habitual, obviamente, y aparte se compraba o vendía la transmisión del desfile a distintos canales, así como se hace la entrega de los Martín Fierro y todo eso, se hacía, obviamente se hacían esos desfiles y eran transmitidos por cualquier canal de televisión. Querían tener la imagen del desfile, el backstage. A mí me ha tocado cubrir también en temporada
haciendo la temporada de Mar del Plata, viajar a Pinamar para hacer y cubrir los desfiles de Roberto en Pinamar. La cantidad de políticos que llegan en los 90. También. Era toda una movida. Había una mezcla, mucha mezcla del mundo del espectáculo con el mundo de la política, por supuesto. También recordamos que ha llegado a viajar a Francia y hacer los desfiles también en Francia. O sea, en ese momento se movía a un nivel de dinero importante, sacando todo el tema legal que pasó después, por supuesto. Sí, por eso ¿no? es inexplicable, ¿no? Que que tuviera, porque cuando salta el escándalo, salta ya por los años 2000, porque varios empleados empiezan a decir que los tenía contratados en negro en la emblemática peluquería ahí de la calle Güemes. Y a partir de ahí empiezan a saltar una serie de denuncias y hay unos allanamientos y ahí descubren como una contabilidad paralela. Sí. ¿Sí? Eso genera una primera causa por evasión fiscal que continúa y continúa y continúa, y después creo que hay una segunda causa de evasión fiscal y tenía esa sentencia que había... que tenía esa sentencia pactada a 3 años de prisión en suspenso por insolvencia fraudulenta, y tenía en Corte Suprema, que no sé, ahí ya me pierdo cómo habrá salido ese expediente, una confirmación en la Corte Suprema porque tenía una sentencia similar a 2 años de prisión. Sí, que estaba apelada a la Corte. Una de estas, no la última, porque esta fue de este año, una de esas resultó sobreseído, pero tenía la anterior, que era la más gravosa, claro. Y después la última, en donde se vio tan acorralado que tuvo que decir, bueno, vamos a un juicio abreviado, claro. Me declaro culpable. Por eso, ahí empieza su decadencia. Sí. O sea, empieza su decadencia porque se sabe, o sea, un hombre que había facturado tanto, ¿qué necesidad tenía de tener los empleados en negro, contabilidad paralela? Sí. Nosotros tenemos, ahí van a ver ustedes justamente lo que fue la condena del Tribunal Oral Penal Económico número 1, que en ese escrito decía condenar a Leonardo Roberto Giordano, de los demás datos personales, como autor de los delitos fíjate, baja al comienzo de la causa. Insolvencia fiscal fraudulenta. Esta es la última. Y quiebra fraudulenta. En orden a los hechos, bueno, obviamente que están allí. 3 años de prisión, inhabilitación especial por el término de 3 años para el ejercicio del comercio. Esto es de lo último, ¿no? Imponer a Giordano el pago de las costas procesales y unificar la condena impuesta a Giordano en otras actuaciones, con la dictada por el Tribunal Oral Penal Económico número 3, a la pena única de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso. Y la inhabilitación por 3 años, como les decía, sí. ¿No? Es decir, le habían unificado las condenas, Roló. Pero lo que sí, además de esto, no podía ejercer el comercio por 3 años después de esta condena. En 2006 había sido el primer procesamiento, Juzgado Nacional de lo Penal Económico. Número 3, ¿no? Número 6. Ese es el 6, entonces. Delito de evasión tributaria y previsional. Claro, ese es el anterior. Acá es distinto porque este es del Tribunal Penal Económico número 1. Ese es el 6. Ha tenido varias causas, ¿no? Sí. O varias denuncias incluso, sí. También. En Uruguay también ha tenido algunas denuncias. Según la FIP, en aquel momento decía, permitió descubrir la existencia de una contabilidad marginal en la que se registraba la verdadera realidad fiscal y previsional de las firmas, destacándose que se abonaban remuneraciones, bueno, otras cifras de otra época. Sí. Quedó acreditada tanto la materialidad del ilícito investigado como la responsabilidad de Giordano en los hechos, descartando el carácter alegado de que el imputado decía que era un simple peluquero. Claro. Él siempre decía, bueno, no. Después, en la causa de haberse declarado insolvente, decía, no, yo soy un empleado. Sí. Y era un entramado de empresa en el cual era dueño. La verdad que nunca se entendió por qué lo hizo. No, y en esta última causa, cuando lo empezaron a investigar y él tuvo que indagatoria, le preguntaron, mire, acá hay empresa y está su nombre. No, en realidad yo soy empleado de esas empresas que me contratan. Ustedes van a encontrar algún ticket por ahí dando vueltas con mi nombre, es porque me contrataron a mí. En realidad era todo lo contrario, el juez no le creyó, avanzó la causa y cuando se vio muy acorralado no tuvo otra suerte que decir, obviamente soy culpable. Mal aconsejado por los contadores. Sí. La información me llega del entorno íntimo de Roberto y, como decía anteriormente, va a ser algo muy chiquito, muy privado, y los restos de Roberto Giordano van a ser cremados en el día de mañana, ya en el día sábado, en el cementerio de La Chacarita.